Leyenda mexicana. Existía una hermosa joven de Temascaltepec que se enamoró de un hombre blanco con quien planeaba casarse, y esto sucedió en las cascadas de Valle de Bravo, Estado de México. El joven tenía una amiga de la infancia que vivía enamorada de él, así que sentía celos por la joven muchacha. La noche previa a la boda, esta mujer le dio a beber al joven una pócima que lo adormeció, y aprovechando su inconsciencia, se metió a la cama con él. Al día siguiente, el novio no aparecía en la iglesia y la bella joven preocupada fue a buscarlo. ¿Y cuál sería su sorpresa encontrándolo aún en los brazos de la otra mujer? Desilusionada, corrió a las afueras del pueblo, llegando a la cascada de Tenantongo Avándaro, y se tiró al vacío. Sin embargo, su velo se atoró en una rocosidad, por lo que sufrió una trágica muerte. Horas después, el novio llegó al lugar y al ver a su amada sintió morir. Al retirar el velo atorado de la roca, se desprendieron unas más y provocaron que se anchara el cauce del agua, formando una apariencia de tul. El novio, en desgracia, lloró y rezó desde lo alto de la cascada, pero en un momento de culpa se arrancó el corazón y lo lanzó al vacío. Al caer, se convirtió en una roca y la sangre que brotaba del cuerpo formó un pequeño salto de agua que actualmente se llama velo de novia. El vampiro de Guadalajara. Una sucesión de muertes extrañas comenzaron a suceder en la hermosa ciudad de Guadalajara, México. En un principio, animales callejeros y vagabundos comenzaron a aparecer muertos, sin mayor explicación en toda la ciudad, pero al pasar el tiempo, las desapariciones y los asesinatos aumentaron. La ciudad se sumó en una ola de terror. Nadie quería abandonar su hogar después de la caída del sol. Las familias dejaron de visitarse por miedo a ser la siguiente presa. El rumor era la llegada de un vampiro. Hubo una reunión entre autoridades de la ciudad donde se convocó a cualquier experto, estudioso o cazarrecompensa que los librara de esa maldición. Se presentaron varios candidatos, pero la mayoría simples aficionados, estafadores o gente sin experiencia. Finalmente pudieron dar con la persona indicada. El hombre en cuestión les indicó dos opciones útiles para hacer salir al vampiro de su escondite. La primera era quemar el lugar donde se supone que habitaba, aunque la noche no hubiera caído. La amenaza del fuego lo despertaría y se vería acorralado por un lado los enfurecidos vecinos y por el otro la luz solar. Solo existía un problema: nadie sabía dónde se escondía el vampiro. Entonces surgió la segunda vía, que fue esperar a que apareciera de nuevo. Al pasar unas semanas, al caer el sol, el cazador ha visto a un hombre moviéndose con lentitud por las calles periféricas. Un grupo de vecinos salieron armados con estacas y cruces. Rodeando al vampiro, desesperado por la falta de sangre, intentó atacarlos, pero la fuerza del número lo derrotó. Mientras decidían qué hacer, el cazador de vampiros fue determinante en decir que no se dejara vivir al vampiro y que había que destruirlo
o eventualmente se recuperaría y mataría a todo el pueblo. Entonces le clavó una estaca en el corazón, lo decapitaron y lo quemaron. El cazarrecompensas recibió su cuantiosa paga y se marchó. Pero algo salió mal. En lugar de esparcir las cenizas del vampiro a los cuatro vientos para que sus partículas no se reunieran, los pobladores torpemente enterraron los últimos restos del vampiro en el cementerio de Guadalajara. Fue ahí donde con el paso del tiempo la frágil vida del vampiro, al estar al contacto con la tierra, de a poco recobró algo de fervor y se aferró a un árbol, cuya raíz empezó a asomarse por debajo de la tumba. Esta es una de las leyendas mexicanas más largas que aún no tiene un final, ya que muchos piensan que el vampiro regresará a través de las raíces de los árboles. La dama de rojo es una de las leyendas mexicanas más populares que proviene de Tehuacán, Puebla. La historia comienza en los años 40 en el Hotel Spa García Crespo, lugar prestigioso lleno de lujos. Un día llegó al hotel una joven y bella mujer con una vestimenta que la caracterizó de inmediato, ya que llevaba puesto un hermoso vestido de color rojo. Al instante, robó las miradas y atención de las personas que se encontraban en el lugar. El gerente especialmente quedó completamente enamorado de ella desde que la vio. La chica se acercó al gerente y le pidió una habitación para hospedarse unos días. El gerente, de forma amable y con tal de acortejarla, le ofreció una de las mejores habitaciones del hotel. Se dice que todos los días el gerente estaba al pendiente de la mujer, siendo muy servicial y logrando que la chica se fijara en él. En una ocasión, el gerente, llenándose de valor, le pidió a la mujer que tuvieran una relación amorosa, pero ella no aceptó. En cambio, le ofreció la oportunidad de ser amantes y el gerente aceptó felizmente. Desde que la relación empezó entre ellos, se desató el verdadero infierno, ya que aquel hombre se llenó de celos, pues la belleza de Marina atraía la atención de todos los hombres del lugar, quienes diariamente la llenaban de halagos. El gerente le reclamaba, aun sabiendo que ella no tenía la culpa de nada, pues ella rechazaba a cualquiera que se le acercaba. Llegó un día que la mujer, sin remordimiento, empezó a tener una nueva relación con uno de los huéspedes, manteniendo su nuevo amorío en secreto. Todas las noches el amante llegaba a su habitación. Con el paso del tiempo, el gerente notó muy rara la actitud de ella, pues se había convertido en una mujer muy cortante. Empezó a investigar lo que ella se traía entre manos, así que una noche se dispuso a espiar la puerta desde un pasillo oscuro. En la madrugada todo transcurría con tranquilidad, hasta que después de unas horas notó algo extraño fuera de la puerta. Un joven alto y apuesto. La puerta de la habitación se abrió desde el interior. Una vez abierta, el hombre entró.
El gerente esperó un momento y sigilosamente se acercó a la puerta y la abrió, logrando ver así a su amada con el otro chico. Inmediatamente la mujer, al percatarse que la habían descubierto, logró que el hombre se saliera, pero ella lamentablemente no corrió con la misma suerte. Trató de calmar a su antiguo amante, pero su intento fue en vano, pues el gerente se dejó llevar por los celos y la ira. Tomó a la mujer por el cuello con sus grandes manos y después de un forcejeo la tiró por la ventana, causándole la muerte de forma inmediata. Al día siguiente, el cuerpo fue encontrado por el jardinero del hotel, quien de inmediato dio aviso a sus superiores. Para no dañar la reputación del hotel, decidieron enterrar el cuerpo de la chica en una de sus bodegas situadas en la parte baja del establecimiento. Se dice que cada noche se escucha el desgarrador grito de la mujer cayendo desde la ventana. El gato negro. Hace años, en un pueblo de Ensenada, vivía una muchacha que amaba a los gatos. Aparte de trabajar, se dedicaba a cuidarlos, alimentarlos y darles cariño. Siempre estaba rodeada de ellos. Cuando veía a uno abandonado en la calle, se lo llevaba a su casa. Todos los vecinos sabían de su amor hacia esos animales. Es por esta razón que en vez de llamarla por su nombre, le decían la muchacha de los gatos. Sucedió que una noche se despertó al oír fuertes golpes en la ventana. Pensó que era algún vecino que necesitaba algo. Y al asomarse se sorprendió, pues no había sino un gato negro que la miraba con ojos brillantes. Ella le abrió para dejarlo entrar y el gato se le acercó ronroneando. Así que lo acarició un rato y luego se volvió a dormir. Pasaron varios días. El gato negro era el más cariñoso de todos los que vivían con la muchacha. La seguía a donde iba y hasta dormía en su cama. Sin embargo, la joven se dio cuenta que los otros gatos empezaron a alejarse, a irse de su casa. No entendía por qué y sentía tristeza, pues cada vez tenía menos animales. De entre estos, ella quería especialmente a una gata siamés, a la que había criado desde pequeña. Temerosa de que también se alejara, decidió dedicarle más tiempo. Una tarde, la joven llegó de trabajar y con gran pesar se fijó que solo 2 gatos se acercaron a ella, la siamés y el negro. Levantó a la gata, la abrazó, la besó y se sorprendió mucho al ver que el gato negro se enojaba. A ella le dio miedo porque los ojos se le pusieron rojos, se le pararon los pelos del lomo y empezó a gruñir tan fuerte que parecían los gritos de una persona. A la noche siguiente, mientras le servía leche a su gata, el gato negro se acercó y comenzó a maullar enojado. Al ver esto, la muchacha trató de levantar a la siamés, pero el gato saltó sobre la gata y pelearon ferozmente.
Desesperada por no poder separarlos, corrió a buscar una escoba. Cuando regresó, la gata estaba muerta y el gato negro se lamía las garras. Entonces la joven se puso a llorar y con la escoba echó al gato a la calle. Durante varias noches, el animal estuvo maullando en la ventana, esperando que le abriera para entrar. Cierto día, en que la muchacha regresó, encontró al gato dentro de la casa y se espantó, porque se veía enorme, grandísimo. Trató de sacarlo y el gato ni se movió, solo se quedó viéndola a los ojos. De pronto saltó sobre ella, arañándola y mordiéndola. La muchacha quiso zafarse, gritar, pero el gato enredó su larga cola en el cuello de la joven y apretó hasta que ella dejó de respirar. El negro animal se quedó un rato junto al cuerpo. Luego salió por la ventana y desapareció en medio de la noche. Nadie se hubiera enterado de la muerte de la joven, pero los otros gatos regresaron apenas huyó el gato negro, y al ver que ella no se movía, se pusieron a llorar. El llanto de tantos gatos hizo que la gente fuera a asomarse. Solo así encontraron a la pobre muchacha, ya sin vida, en el piso. La Casa de los Tubos. Ubicada en Monterrey, en el municipio de Guadalupe, existe una casa a media construcción, con una fachada impresionante, pero con un aspecto extraño, porque los accesos son a través de rampas. Se cuenta que la persona que mandó hacer la casa tenía una pequeña hija, que se encontraba en silla de ruedas, y que por eso la casa tenía ese estilo, para que no tuviera ningún problema al desplazarse de su habitación a cualquier otra parte. Esta casa se volvió parte de las leyendas mexicanas, cuando en una ocasión el dueño decidió llevar a su hija para que conociera su nuevo hogar. La niña emocionada pidió que la llevaran a la parte alta, mientras fascinada miraba la casa y observaba el paisaje. Su padre bajó para seguir trabajando. De pronto se escuchó un grito de terror y tan solo un momento después, un ruido estrepitoso. La niña había caído al vacío y había muerto al instante. Después del accidente, nadie quiso volver al lugar, solo el padre, con el corazón hecho añicos. Se embriagaba adentro hasta no poder más y decidió quitarse la vida. A partir de ese entonces, la construcción se suspendió y la casa fue abandonada. Fue entonces cuando los vecinos empezaron a decir que cosas muy extrañas pasaban en el sitio. Muchos testimonios señalaban que cuando pasaban por la casa, se sentían escalofríos y una sensación de ser acompañados, y veían a la niña asomada por la ventana, siguiéndolos con la mirada. Muchos investigadores de lo paranormal han ido para encontrarse con la pequeña. Dicen que la han visto pasando de un lado a otro como si estuviera en su silla de ruedas. Ruidos de la pequeña donde llamaba a su papá y le decía que no la dejara sola. Hay quienes aseguran que el espíritu de la pequeña no se encuentra solo, pues hay personas que ingresan para llevar a cabo toda clase de ritos satánicos y llevan gran clase de artículos que son utilizados para hacer invocaciones a demonios o espíritus. Existen videos en redes donde aseguran haber visto a algo o alguien que se encuentra en el interior. El pozo de las cadenas. Cuentan
en Tecate, un pueblo ubicado al final de la Rumorosa, que en tiempos de la Revolución, allá por 1910, vivía un matrimonio sin hijos, personas pacíficas y trabajadoras. El señor cultivaba sus tierras, mientras su esposa se hacía cargo de la casa. En ese entonces no había mucha gente en los alrededores, y los caminos eran solo brechas secas que levantaban unas grandes polvaderas que dejaban ciego a cualquiera. Cierto día, unos hombres tenían mucha sed porque llevaban horas caminando bajo el sol que antes como ahora quemaba muchísimo. Al ver al señor que trabajaba en su parcela, se acercaron. «Buenas tardes», saludaron. «Buenas tardes», contestó el señor dejando su labor y echándose aire con el sombrero. «¿Qué les trae por acá?» «Las ganas de encontrar buena fortuna», respondió uno de los hombres. «Vamos para Tijuana, ya atravesamos la Rumorosa», dijo el otro. «Pues todavía les queda mucho tiempo». «Tenemos sed. ¿No tendrá un poco de agua para que nos regale?», preguntó uno de los extraños. «¿Qué caray? Me acabo de tomar el último trago», respondió el campesino. «Pero si no tienen prisa, mi casa está cerca y tengo un pozo». No tenemos prisa. Vamos», dijeron los hombres. El señor se apresuró a levantar sus objetos de trabajo. Estaba contento porque, como era raro que alguien pasara por el lugar, la visita de gente era una novedad y se aprovechaba para saber cosas de otras partes lejanas. Así que, sin desconfiar, llevó a los hombres hasta su casa. Al llegar les presentó a su esposa y estos saludaron quitándose el sombrero. Los hombres bebieron todo el agua que pudieron, comieron como si llevaran días sin probar alimento y platicaron largo rato. La tarde iba cayendo. Los coyotes comenzaban a aullar, mientras la luna dejaba ver sus primeros rayos. Los hombres no dieron muestra de marcharse. Se veía que estaban a gusto. Entonces el señor y su esposa les prepararon un catre con ramas de cachanilla donde dormir. Muy avanzada la noche, un grito se escuchó haciendo eco a lo lejos. Nadie sabe qué ocurrió, pero cuentan que los extraños se pusieron de acuerdo para robarle al señor lo poco que tenía, y como se resistió, lo amarraron con unas cadenas y lo echaron al pozo. La luna fue la única testigo de aquel suceso. De su esposa, así como de los hombres, no se volvió a saber nada. Desde entonces, hay noches en que en el pozo se oye mucho ruido. Quien lo ha oído dice que el muerto logra salir y arrastra sus cadenas mientras llora entristecido. Dicen que vaga en busca de su esposa desaparecida y de los desalmados que lo mataron. La gente que pasa por ahí muy de mañana comenta que se pueden ver claramente alrededor del pozo las huellas de unos pies encadenados. Los novios de Cuesta Blanca. Debido a tantos accidentes en las carreteras de México, estas están llenas de leyendas mexicanas sobre apariciones fantasmales e historias llenas de tristeza
como el caso de esta famosa leyenda de un lugar llamado Cuesta Blanca en Baja California, que habla del trágico final de una pareja de recién casados. Las personas viajaban de diferentes lugares al Hotel Rosarito, lugar para festejar los mejores eventos. Un día muy particular se celebró la boda de Camilo y Victoria, una pareja muy enamorada que habían decidido unir sus almas para toda la vida. Partieron entre risas y abrazos. De pronto comenzó a llover con densas gotas de agua y viento, pero nada desanimaba a los novios. Incluso consideraban que era hasta romántico conducir bajo la lluvia. El padre de la novia les había obsequiado un viaje a Europa para su luna de miel. Ellos debían de viajar a Los Ángeles, California, para tomar su vuelo. En el camino para su destino, tenían que pasar un lugar conocido como la Cuesta Blanca. Ese lugar tiene la fama de ser muy peligroso. Ya es ahí donde los autobuses y automóviles con frecuencia exceden la velocidad y son víctimas de accidentes terribles. En la actualidad hay luces y casas, pero en aquel entonces era un lugar oscuro y solitario. Los novios iban imaginando cómo sería Londres y Roma, cuando de repente, en la curva de la cuesta, una vaca que intentaba cruzar la carretera, pero se asustó con el carro y corrió de regreso. Camilo perdió el control del automóvil y cayó en un desfiladero. Camilo salió disparado del auto. Victoria, gravemente herida, pudo salir del carro y correr hacia su esposo para intentarlo salvarlo. Subió a la orilla de la carretera a pedir ayuda. Los pocos carros que pasaban a esas horas seguían su paso, pues desconfiaban o se asustaban al ver una novia gritando y cubierta de sangre. Mientras tanto, Camilo agonizaba. Victoria, ahogada en llanto, decidió pararse a mitad de la carretera para forzar a los automóviles a detenerse, y entonces pasó un camión de carga cuyo conductor no la vio y la atropelló. Al otro día el conductor no soportó la culpa y se entregó a las autoridades. Estas acudieron al lugar de los hechos, encontrando el carro destrozado y a Victoria y a Camilo muertos uno junto al otro. No se explicaron cómo había llegado el cuerpo de Victoria al lado de Camilo, pues el conductor les dijo que ella había quedado justo al otro lado de la carretera. La leyenda cuenta que hasta hoy en día Victoria se aparece en la cuesta pidiendo ayuda a los conductores que pasan por ahí, y su vestido es de un blanco radiante que logra escandalizarlos. Otras veces con vestido ensangrentado, y cuando se detienen a ayudarla dice con voz de desaliento: ya es demasiado tarde, mientras sigue caminando con la vista perdida y desapareciendo. La señora del 5. Hace muchos años, en el centro de la ciudad de Mexicali, vivía una señora que maltrataba mucho a sus hijos. Les gritaba todo el tiempo.
les pegaba y los encerraba en la casa. Así pasó el tiempo hasta que sus hijos se hicieron mayores. Se casaron y la abandonaron. La señora, sintiéndose culpable y con remordimientos, fue a la iglesia de la ciudad a hablar con el sacerdote. Le contó todas las cosas que les había hecho a sus hijos durante muchos años. El padre, al escuchar las crueldades que la mujer había cometido, le dijo que sus pecados eran muchos, que una madre como ella solo podía viajar a Roma para allí encontrar el perdón de Dios. Pero la señora era muy pobre y no tenía manera de costear un viaje, mucho menos hasta Roma. Así que el sacerdote le ordenó que pidiera limosna, pero para que su penitencia fuera más dura, solo debía aceptar monedas de 5 centavos, equivalente a 5 pesos mexicanos de hoy. Y si le daban monedas de otra cantidad, debía devolverlas. La mujer salió de la iglesia y ese mismo día empezó con su misión. Todos los días se sentaba frente a la iglesia a pedir dinero. Mucha gente se sorprendía al ver que cuando le intentaban dar monedas de mayor valor, las rechazaba, por lo que la comenzaron a llamar la señora del 5. Tristemente, años más tarde y poco antes de poder conseguir el dinero suficiente para el viaje, enfermó gravemente y murió. Días después de su muerte, un señor que caminaba frente a la iglesia cierta noche vio a una vieja que llevaba un velo en la cabeza, con apariencia muy humilde. La mujer se le acercó y le dijo: «Señor, ¿no me regala un 5? No tengo, pero tome esta moneda de 20. Entonces ella se descubrió la cara y era el rostro de una calavera. «No pedí 20 centavos, pedí 5. Lo maldigo». Y así sucedió que muchas personas relatan lo mismo, y a muchas de ellas les ocurrían desgracias al poco tiempo.